Javier Gomá es una simbiosis perfecta del mundo de lo que hoy día se consideran humanidades, pero también de las ciencias jurídicas. También es un filósofo en estado puro, es decir, él diferencia muy bien lo que son las grandes categorías. La filosofía viene a ser para él una actividad que da respuesta al todo, que se encarga del todo en general, y no se encarga tanto de lo que es la ética aplicada. Entonces, eso le lleva a preguntarse por las grandes cuestiones de la vida. Es un filósofo que a lo largo de su carrera ha desarrollado mucho el concepto de la ejemplaridad, el concepto de la vida feliz, el concepto de la dignidad. Yo creo que ningún pensador hasta ahora, por lo menos hasta donde yo sé, como catedrático de Filosofía del Derecho, ha tratado de manera tan monográfica y profunda el concepto de dignidad. Javier Gomá lo hace de una forma bastante sencilla, muy próxima a lo que es el lector de cultura media y aproximando la filosofía, por decirlo así, al hombre medio. Y lo más interesante de todo es que, sin romper con uno de los grandes pensadores españoles del siglo XX y de todos los tiempos, que es Ortega y Gasset, invierte la tesis de Ortega y Gasset de la minoría selecta y apuesta justamente por lo contrario, es decir, por la mayoría selecta. ¿Por qué? Porque eso también va en la línea de su idea de la ejemplaridad pública, es decir, a la que todos estamos llamados, ¿no? Es una elevación del individuo y esa es, digamos, una de sus mejores propuestas. Cada gobierno tiene el capricho de transformar la ley de educación. A veces incluso le da el nombre de nueva ley de educación. Pero a veces pienso, aunque a lo mejor es un pensamiento voluntarista, en realidad el 90% sigue igual. ¿Qué hay en el mundo? Hay un universal concreto del ejemplo. ¿Qué hacer con el mundo? ¿Qué hacer con lo que hay? Seguirlo, imitarlo, reiterar el ideal de la ejemplaridad. Como la literatura nunca es objeto de verificación científica. ¿Quién ha verificado a Platón? Nadie. Tiene la misma verificación que Sófocles. ¿Quién ha verificado a Hegel? Nadie. Tiene la misma verificación que Goethe. ¿Quién ha verificado a Tolstoy? Nadie. O a Nietzsche o a Husserl. Nadie. La misma verificación que Proust. Intenté escribir el libro y yo me quedé atascado. No me salía. No sabía por dónde entrar. Y fueron pasando los años y lo que sentía sobre todo era mucha ansiedad. Mucha ansiedad. Hasta que se desatascó. Y se desatascó cuando decidí no escribir un libro, sino 4. Primero, yo no veo la filosofía distinta de la literatura. Por tanto, el tránsito de la filosofía, el teatro o la novela no es un tránsito abrupto. Es simplemente que la emoción poética puede bien definirse o bien recrearse. Si la defines, eres filósofo. Si la recreas con un verso o con una narración, eres un poeta o eres un novelista. O si la recreas a través de una escenografía, eres un hombre de teatro. Pero no hay un salto cualitativo, a mi juicio. Sí lo hay si pasas de la filosofía a la ciencia, o de la literatura a la ciencia, pero entre la filosofía y la poesía o el teatro no lo hay. La filosofía, en primer lugar, ignora el tiempo. La filosofía escribe como si no existiera antes y después. Y sin embargo, los hombres y las mujeres somos seres narrativos. La filosofía ilumina. A veces he puesto el ejemplo de cómo es el casco del minero. No puede evitar iluminar aquello que toca. La filosofía habla de la tragedia, pero por su propia naturaleza es impermeable a la tragedia, porque es sistemática, es universal, es abstracta, es estática. Te permite enseñar sin explicar. Te permite mostrar sin sistematizar. Te permite compartir sin conceptualizar. Y por tanto lo veo un instrumento particularmente privilegiado para entrar en zonas en las que el ensayo no cabe. Y por eso la dignidad, lo argumento en mi libro, convierte a cada hombre o cada mujer en acreedor y al resto de la humanidad en deudora. ¿Deudora de qué? Todo el mundo debe un respeto a la dignidad individual. Otra cosa distinta es que luego el hombre o la mujer actúen en su vida cotidiana conforme a la dignidad de la que son titulares, de la que son poseedores. Y si no actúan conforme a la dignidad de la que son poseedores, eso tiene consecuencias, como por ejemplo la cárcel, ¿no? O el paro, o un matrimonio desgraciado, o un fracaso profesional, que es evidente que el mérito debe ser retribuido, pero es evidente que muchas veces la retribución no es conforme al mérito. Entonces,
tendrá que haber medidas que respetan la retribución del mérito y tendrá que haber medidas que corrigen una injusticia de hecho. Ortega hablaba de la minoría selecta y eso para mí tiene un problema muy grande, y es que Ortega teorizó, él creía que no, él creía que estaba articulando una teoría nueva, pero en realidad era la teorización de la estructura tradicional de las sociedades del origen de los tiempos, que es una estructura aristocrática. Y Ortega decía claramente, sin demasiados miramientos, hay una minoría selecta, que es la que está verdaderamente llamada a la excelencia, y hay una masa social, que sociológicamente estaríamos hablando del 99,9% de la población, que estaría llamada solo a la docilidad. Por eso en mis libros yo he forjado el concepto de mayoría selecta. La línea que separa la excelencia de la docilidad o de la vulgaridad no es una línea social, donde una serie de individuos se autopostulan como minoría y el resto de la sociedad no tiene más que ser dóciles, sino que es una raya que se traza en el corazón mismo de cada hombre y cada mujer, de cada ciudadano, cada uno de los cuales llamados a excelencia y cada uno de los cuales con el riesgo de permanecer en su vulgaridad. Por tanto, el ideal de una minoría selecta debería sustituirse, a mi juicio, por una mayoría selecta en el que cada uno de los ciudadanos está llamado a la excelencia. Estamos muy ilusionados con este primer acto, que es la presencia de Javier Gomá. Cuando planificamos esta actividad estábamos hablando en mayo, junio, y no sabíamos cómo iba a evolucionar la pandemia, entonces al final la vamos a hacer por videoconferencia, pero yo creo que va a ser la última que no va a ser presencial. Es decir, ya en noviembre va a estar aquí con nosotros, va a venir y va a ser una actividad presencial Antonio Pau, es registrador de la propiedad y también notario, y va a hablarnos, y es el máximo especialista en España y quizá en Europa, de la figura de Rainer Maria Rilke, el poeta, que él va a dedicar su charla a el tiempo que pasó Rilke en España. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es unir las dos cosas, es decir, va a haber presencialidad aquí, sin embargo vamos a seguir transmitiendo por Zoom porque hemos visto que algunos de los actos que hemos hecho han sido seguidos en distintos continentes, en distintos países, y la posibilidad de que esa ahora mismo se cuelgue en internet, pues esto le da una proyección que realmente no podemos prescindir de ella, ¿no? Entonces esto vamos a acumularlo a lo presencial. Yo creo que así podemos llegar a más gente y eso es lo que deseamos, ¿no?